y vamos a compartir pantalla. Entonces, bien, esto es lo que dice el ejercicio, ¿no? Hay que hacer varias gráficas en un solo programa. Aquí podrían, por ejemplo, dividir la ventana en 4 partes y poner cada una de las 4 gráficas que se piden en una parte, ¿no? O sea, podría quedar así más o menos. Tienes la ventana de la aplicación. Se divide en 4 regiones, ¿sí? Y bueno, aquí pones una gráfica que te pidan. Acá pones otra gráfica. ¿Sí? Y así, ¿no? Puede haber una gráfica ahí de scatter. Y la idea es que en la última gráfica, que es el inciso D, a la hora que tú pongas el cursor sobre alguna parte de la gráfica, por ejemplo, si es una barra o algo así, tú pones el cursor ahí y no sé, haces clic o algo y te aparece aquí información sobre este punto donde estás haciendo clic, ¿sí? Por ejemplo, si este es, no sé, el número de casos por día, día, y este es el número de casos. Entonces, aquí ya por ejemplo, le das clic y te aparece día tal, casos tales, ¿no? Por ejemplo, el día 38, hay 52 casos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, en la práctica, pues esto se ve más o menos así. Déjame poner el programa. Aquí tengo un ejemplo donde no tengo 4, tengo solamente 2 gráficas, pero en la parte de abajo es una gráfica de barras y yo puedo poner el cursor en alguna de estas barras. Este es, por ejemplo, estado y número de casos en cada estado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el estado que tiene el mayor número de casos, ¿sí? Le podría dar clic en esta barra, ¿sí? Y ya sé, al darle clic lo que me da son las coordenadas, ¿sí? Pero las coordenadas son, en X es la 9.57, o sea, es la barra número 9, ¿sí? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿sí? Indexadas a partir de 0. Esta es la número 9, o sea, en el histograma es la barra que tendría el número 9. Y la posición Y, por ejemplo, si yo le pongo por aquí en la parte superior de la barra, pues me dice que la Y vale 9000 y tantos, ¿no? Déjame ver si lo puedo hacer un poco más grande. ¿Sí? Entonces yo le doy clic en la parte superior de la barra y ahí me dice X igual a 9.57, o sea, estoy en la barra número 9. Y igual a 9629. Pues entonces yo ya puedo ver que el estado con mayor número de casos corresponde al estado con subíndice 9. Este subíndice, empezando a partir de 0, o no, me parece que es a partir de 1. Entonces sería el estado 9, que hay que ver cuál es. Seguramente Ciudad de México. Y el número de casos que se dieron en este estado son 9662. ¿Sí? Aproximadamente, porque obviamente la escala pues, no tiene mucha precisión. Si le muevo poquito, aunque sea un píxel, pues cambia a 9695, ¿no? Pero es para darse una idea aproximada. Entonces, esto es lo que se pide, ¿no? Bueno, aquí se pide edad por estado. Yo tengo un número de casos por estado. Pero así como en mi gráfica puedes usar la misma gráfica y la interacción con el mouse para ver cuáles son los estados que tienen mayor número de casos y más o menos cuántos casos tienen, pues igual acá puedes usar la gráfica para localizar los estados, por ejemplo, que no tienen casos menores de 10 años, los que no tienen casos menores de 20 años y los que tienen casos con más de 110 años, ¿sí? Entonces, esto lo haces con la gráfica y la parte interactiva de la gráfica, ¿no?
No sé si con eso ya queda más claro. Entonces, por ejemplo, profe, supongamos, tengo la gráfica ya hecha y al darle clic con el mouse, me tiene que aparecer esto. Por ejemplo, este estado no tiene, bueno, tiene con menos de 10 años, no sé. No te aparece eso. O sea, no es de que le das clic y te dice, este estado no tiene casos menores a 10 años. No, a la hora que tú le das clic, lo único que obtienes es la información de en qué estado estás, o sea, en qué estado le diste clic, a qué barra corresponde, o más bien a qué estado corresponde la barra en donde diste clic, y la altura en la gráfica donde le diste clic, pues te dice a qué número, a qué edad corresponde, ¿no? Entonces, esa es la idea. Tú tendrías que hacer esta gráfica, eh, pero es una gráfica de dispersión, ¿sí? O sea, es una gráfica que se vería, déjame ejecutar el programa, más parecida a esta que tengo aquí arriba. Este, Se vería más parecida a esta que tengo aquí arriba, a la verde, donde tú puedes ver por cada estado qué día iniciaron los síntomas. Entonces te voy a hacer la misma relación. Tú ves estas líneas verdes y te das cuenta cuáles fueron los estados en donde se tardaron más en aparecer síntomas. Por ejemplo, uno sería este. En este estado, ¿sí? Que es el estado con subíndice 18 probablemente, ¿sí? Está prácticamente en 18. En este estado, fíjate que no hay casos antes del día número 20 más o menos, ¿sí? De todas estas barras, esta es la que empieza más arriba, ¿sí? Entonces, esta es la barra donde se dieron casos de manera más tardía, ¿sí? Otra podría ser esta de acá, ¿sí? Que corresponde al estado 6. Se dio un caso por ahí al principio, pero después no se volvió a ver ningún caso hasta mucho después. O sea, hasta el día 22, 23, una cosa así. ¿Sí? Ahora, tú tienes idea de qué estás buscando. La gráfica y la interfaz con el cursor del mouse solamente te ayuda a buscarlo. Pero a fin de cuentas, el que tiene que buscar la información eres tú. La interfaz con el mouse lo único que te dice es, dentro de esta gráfica, en qué posición estás haciendo clic, en qué posición en X y en qué posición en Y. Si yo le doy aquí en medio, pues lo que obtengo no representa nada. O sea, lo único que dice es que en ese punto estaríamos en el estado 15 al día 52. Pero viendo la gráfica es que tú te das cuenta de esto. Dices, a ver, aquí yo no veo puntos, por eso se pide que sea una gráfica de dispersión. Yo no veo puntos aquí abajo, ¿no? Quiere decir que en los primeros días, para este estado, que es el estado número 18, en los primeros días no se observaron casos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el estado o cuáles son los estados en los que se observaron los últimos casos, los más recientes? Pues son los que están más arriba en la gráfica porque están en los últimos días, ¿sí? Puede ser este de aquí, que es el estado 28 al día 113 o 114, y este de aquí, que es el estado 9 al día 112. Y claramente este fue el más reciente, porque este está como en el 112 y este está en el 113, 114, ¿sí? Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuál es el estado en donde se observa el caso más reciente? Pues es este, ¿no? Es el estado 28. ¿A qué estado corresponde? Bueno, ya habría que ver la lista de estados, los catálogos que están ahí en la base de datos para saber qué estado es. Pero ya te apoyaste en la gráfica y en la interfaz para resolver la pregunta. Entonces, esa es la idea del ejercicio. Básicamente, ¿no? Ok, no sé si con esto ya queda más claro. Sí, profe, ya quedó más claro. Gracias. Ok, muy bien. Bien, no sé, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta por ahí?
Ok, entonces vamos a continuar con la parte de graficación. Ya vimos de manera muy general cómo graficar una función. Quisiera ahora transportarlo ya al proyecto directamente y ver las funciones que se usan para graficar. Algunas de estas funciones, o la mayoría, pues ya se les dan ahí en el documento. No hay que modificarlas, pero en algunos casos habría que hacer algunas funciones adicionales para que esto jale bien, ¿no? Entonces, déjenme, voy a tomar como punto de partida el programa, un ejemplo que hicimos recientemente, donde vimos cómo leer los datos. Esto lo vimos cuando vimos lo que eran las cadenas, la clase string o el tipo de datos string, y algunas funciones para manejar cadenas como por ejemplo split sobre todo. Entonces esto lo vimos por ahí en una clase. Voy a tomar este ejemplo y voy a partir de aquí, pero voy a acomodarlo para poder ir manejando funciones. Entonces lo que voy a hacer es que la parte de declaración de variables globales la voy a poner hasta arriba. son estas. Y voy a hacer funciones. Por ejemplo, una función, no recuerdo exactamente qué nombre viene en el proyecto, pero le voy a poner aquí cargar datos, ¿no? ¿Sí? Una función para cargar los datos de la base de datos de COVID. Aquí lo primero que hay que ver es, bueno, cargamos el arreglo cargamos el archivo de datos, la tabla de datos, como un arreglo de cadenas. Cada línea del archivo se pone en una cadena. Eliminamos la primera línea usando subset, es una función para operar con arreglos. Eliminamos la primera línea que contiene los nombres de las columnas, no tiene información. Y de ahí sacamos el número de datos, o sea, el número de registros que tenemos, tomando líneas.length, ¿sí? Ya eso lo guardamos para usarlo todo lo que necesitemos, ¿no? Luego vamos a crear los arreglos. Esto ya está en el documento, no está exactamente igual, pero pues es la misma idea. Construir los arreglos de datos. Y luego vamos a hacer un ciclo que recorra cada una de las líneas de la base de datos. Y cada línea la vamos a descomponer en los distintos datos que contiene, ¿sí? Usando split. Y de ahí extraemos, convirtiendo a tipo de dato entero, el número de día, el estado, sexo, edad, defunción, todo eso, ¿no? Y esta es la función cargar datos, que más o menos ya la tienen también por ahí, y es lo que hicimos la vez pasada, ¿sí? Voy a agregar aquí una función setup, donde simplemente llamo a cargar datos, y ya con esto tendría los datos almacenados en esos 5 arreglos, ¿sí? Ahí están, 35.022 registros. Bien. Luego vamos a empezar a ver las funciones de graficación, ¿sí? Me voy a basar en el documento, pero las vamos a ir haciendo también aquí y explicándolas en el pizarrón. Ok. Entonces, cuando entramos aquí con la sección 4, que es la parte de graficación, empezamos a hacer cosas que tal vez no quedan muy claro al inicio, pero porque forman parte de una visión ya un poquito más completa de lo que queremos graficar, ¿sí? No queremos hacer un solo tipo de gráfica. De hecho, la clase pasada vimos cómo graficar una función así en general, y vimos que pues primero podemos empezar, en general vamos a tabular una función, vamos a tener una función en forma tabulada, ¿sí? ¿Qué quiere decir en forma tabulada? Pues
que yo voy a tener una tabla con los valores que corresponden, digamos, a la coordenada X y los valores que corresponden a la coordenada Y, ¿sí? En general les llamo X y Y, pero ya en la práctica, pues la X podría ser, por ejemplo, el número de estado o la edad o cualquier cosa, y la Y podría ser el número de casos en ese estado, no sé, ¿sí? Son dos variables que quiero graficar y yo voy a tener aquí una tabla con valores para cada una de las variables, ¿sí? A este valor de X le corresponde este valor de Y, ¿sí? A este valor de X le corresponde este valor de Y, y así están ya todos los datos ordenados en una tabla. O en particular, pues tengo dos arreglos, ¿sí? El arreglo con todos los valores de X y el arreglo con todos los valores de Y, que normalmente así es como lo vamos a manejar. Para hacer la gráfica, pues yo básicamente tengo varias maneras de hacerlo. Una es, pues simplemente poner los puntos X, Y donde corresponde, ¿sí? Digamos que en el eje horizontal tengo el valor de X, en el eje vertical tengo el valor de Y. Y pues según estos valores, bueno, pues yo voy a ir colocando puntos, ¿no? Cada punto tiene un valor para X, un valor para Y, y yo ahí voy formando esa cosa, ¿no? Eso es como que en una primera instancia. Esto es lo que se conoce como un grafo de dispersión. Lo voy a poner aquí, lo que está de color rojo, ¿sí? Es un gráfico de dispersión, ¿sí? O un scatter plot. Si yo quiero hacer, por ejemplo, si yo sé que estos puntos representan una función continua en el tiempo, ¿sí? Pues podría tal vez querer dibujar esta función haciendo una línea que pase por todos los puntos. ¿Sí? Y bueno, esto ya se le llama pues una línea continua. No recuerdo exactamente. Creo que es la función que se llama simplemente plot. ¿Sí? Pero pues es un trazo básicamente, ¿no? Y finalmente, otra opción que tengo es decir, bueno, yo no quiero realmente trazar una línea continua, sino más bien pensar que cada punto define la altura de una barra en un gráfico de barras, ¿no? Entonces yo voy a hacer más bien un gráfico de barras donde voy a poner una barra y la altura está determinada por el punto. ¿Sí? Es posible que la barra estén equiespaciadas o no. Ahorita los puntos no están equiespaciados, pero bueno, esto ya es una gráfica de barras, ¿no? Se puede llamar bar. Y la idea es que pongamos el marco de trabajo para poder dibujar cualquiera de estas gráficas, ¿sí? Las tres gráficas dependen de estos datos que pasamos, un arreglo con los valores de X y un arreglo con los valores de Y, ¿sí? Y nada más. Entonces, vamos a ver cómo ir haciendo esto, ¿no? La otra cuestión que yo quiero hacer aquí es pensar que en un mismo programa, en una misma aplicación, ¿sí? Yo pueda tener en la misma ventana múltiples gráficas, ¿sí? Entonces, tal vez va a haber una gráfica que aparezca aquí, ¿sí? Tal vez habrá otra gráfica de diferente tipo que aparezca acá. Tal vez habrá otra gráfica que aparezca acá. Entonces, el chiste es que yo las pueda poner en la posición y con el tamaño que yo quiera, ¿no?
Entonces, para poder lograr esto, lo que vamos a hacer es algo similar al caso de los proyectos anteriores, ¿sí? En los proyectos anteriores hemos tenido en cada proyecto un tipo de objeto distinto con un cierto número de, unas ciertas propiedades, un cierto conjunto de propiedades, ¿sí? Y un cierto número de funciones que me permiten trabajar o manejar esos objetos, ¿sí? Entonces, hemos tenido 3 proyectos, ¿sí? El primer proyecto era arte generativo y simulación. El segundo era gráficos de tortuga. Y este tercer proyecto, pues es el proyecto, no sé, como le quieran llevar, COVID, ¿no? ¿Sí? En cada proyecto teníamos un tipo de objeto, ¿sí? Hay un objeto principal que es el que, por decirlo, en el que se basa el proyecto, el que le da vida al proyecto, ¿sí? Es un objeto muy simple, al menos en el caso de los primeros 2 proyectos son objetos muy simples, pero son los que nos permiten llevar a cabo el proyecto. En el caso del primer proyecto, el objeto que teníamos era una partícula que básicamente es un punto que se mueve por la pantalla de alguna manera, ¿sí? Este objeto tenía una serie de propiedades, ¿sí? Cada objeto tiene una serie de propiedades. Por ejemplo, la partícula, vamos a borrar esta raya. La partícula tenía como propiedades la posición de la partícula, que eran variables px y py. Tenía como propiedades la velocidad de la partícula, que eran variables vx, vy. Y dependiendo de cómo estructuraran ustedes las cosas y diferentes ejercicios, tal vez en vez de estas propiedades vx y vy, usaron vx, vy, vy, o bien podrían haber sido vm, que es la magnitud de la velocidad, y va, que es el ángulo de la velocidad. Y si lo estructuraron de cierta forma, podrían haber incluido, por ejemplo, propiedades para indicar cuál era el incremento en la magnitud de la velocidad, cuál era el incremento, cuál era el incremento en el ángulo, y de esta forma poder hacer diferentes trayectorias, espirales, etcétera, ¿no? Y luego había otra propiedad que era la dispersión, porque era una partícula borracha, si se acuerdan, era una partícula que también tenía una componente aleatoria en su movimiento, y la magnitud de esta componente aleatoria era esta variable dispersión. Entre más grande fuera la dispersión, más borracha estaba la partícula, ¿sí? Pero bueno, esta era la idea, ¿no? Teníamos un objeto y este objeto tenía unas ciertas propiedades y también había una serie de funciones que les voy a llamar aquí métodos, porque es el nombre formal que van a ver en el siguiente curso. Había una serie de métodos que eran funciones orientadas a trabajar con la partícula. Al principio, pues los métodos eran muy simples. Estaba el método inicializa partícula. Luego estaba el método actualiza partícula, donde ya la velocidad se le agrega o se le añade a la posición, posiblemente la dispersión también se le añade a la posición, alguna componente se le agrega la velocidad para tener una velocidad no constante, etcétera, ¿no? Y la otra función que se llamaba dibuja, es decir, otro método, ¿sí? Entonces, así lo estructuramos. Y claro,
Esto era la base del proyecto, pero con eso ya empezamos a hacer un montón de cosas raras y ver cómo hacer que la partícula hiciera una cosa u otra y luego ver cómo dibujar muchas veces la partícula sobre sí, o sea, las trayectorias, una trayectoria sobre otra para obtener ahí distintos tipos de patrones, ¿no? Pero esta era la idea, ¿sí? Partimos de una abstracción, o sea, de una representación de lo que sería una partícula, ¿sí? Pero una representación en términos de programación, ¿sí? En el segundo proyecto hicimos algo muy similar. Nuestro objeto pues, era la misma tortuga, ¿sí? Y la tortuga era muy parecida a una partícula. Tenía como propiedades la posición, que le llamamos Tx y Ty, y tenía una propiedad que era el ángulo o la orientación, que bueno, le llamamos T-ang, ¿sí? Pero era la orientación, hacia dónde está apuntando la tortuga, ¿sí? Los métodos es donde ya cambiaba mucho. De hecho, uno de los objetivos de este proyecto es introducir reforzar mucho el uso de funciones. Entonces aquí empezamos a hacer funciones de todo tipo. Pero hay un conjunto de funciones muy básicas, muy propias de la tortuga, ¿sí? Por ejemplo, estaba la función que es equivalente a la función inicializa, que era la función home, ¿sí? También había una función equivalente a la función dibuja, que era la función draw turtle, ¿sí? Pero en lugar de la función actualiza, teníamos múltiples funciones para controlar el movimiento de la tortuga, ¿sí? Podíamos movernos hacia adelante, forward, hacia atrás, back, ¿sí? Y podríamos girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Estas eran esencialmente las funciones básicas de la tortuga y a partir de estas funciones nosotros pudimos construir otra serie de funciones que realizaban dibujos desde muy básicos como cuadrados, triángulos, polígonos, hasta dibujos que ya se veían bastante interesantes como conectar múltiples espirales para generar ahí una figura extraña, hacer por ejemplo, flores, hacer fractales, todo esto, ¿no? ¿Sí? Pero básicamente los métodos o las funciones principales de la tortuga son estas que están aquí. ¿Sí? Entonces, esta forma de pensar es muy importante, o sea, esta forma de pensar en donde tú dices, a ver, yo quiero hacer un programa o una aplicación que haga esto. ¿Cómo puedo pensar esa aplicación en términos de objetos? O sea, tener una idea abstracta de lo que es cada uno de los objetos que van a estar en mi programa. Ahorita cada uno de estos proyectos requiere un objeto, pero en general un proyecto grande requiere múltiples tipos de objetos. Cada uno de estos objetos tiene sus propias propiedades, que son variables que contienen la información esencial de ese objeto, ¿sí? Y una serie de funciones que se llaman métodos que están pensados para trabajar con ese objeto nada más, ¿sí? Ahora en COVID vamos a tener dos tipos de objetos, ¿sí? Un tipo de objetos van a ser los datos, ¿sí? No lo vimos así, pero recuerden, todas estas propiedades las hemos definido como variables globales, ¿sí? Ahorita porque es la única forma que tenemos. En el próximo curso, pues vamos a ver una manera realmente más apropiada de dónde definir estas propiedades y todo eso. Pero ahorita han sido variables globales. Bueno, vamos a preguntarnos, ¿qué variables globales tengo en mi programa de COVID? ¿Sí? Pues tenemos, primero que nada, de la primera parte del proyecto, estas variables globales que son el número de datos de mi base de datos,
y los arreglos que contienen todos los datos. Pues estas propiedades realmente definen un objeto, que es la base de datos. No lo decimos explícitamente en el texto del proyecto, pero realmente estamos trabajando con un objeto que es una base de datos. Base de datos. De hecho, es un tipo particular de base de datos, que se conoce como una tabla o un panel, ¿sí? Y aquí las propiedades que tenemos, pues son el número de datos, numDatos, y los arreglos que contienen la información de todas las columnas, ¿sí? Por ejemplo, días, estado, ¿cómo se llama? Día, estado, sexo, etcétera, ¿no? ¿Sí? Todas estas que están, edad, de función. Y también hay una serie de funciones orientadas a trabajar con estos datos, ¿sí? Empezando, por ejemplo, con la función que me permite inicializar todo, que es la función carga datos, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo le llamé carga datos ahorita en este ejemplo, cargar datos, ¿sí? En el texto posiblemente tenga otro nombre. Pero aquí está, ¿no? Carga datos COVID, ¿sí? Ese es el equivalente a la función inicializa mi objeto. No voy a inicializar una partícula, no voy a inicializar una tortuga, voy a inicializar la base de datos con la que voy a trabajar. Y luego tengo otra serie de funciones que ustedes fueron construyendo para trabajar con estos datos. Por ejemplo, imprime registro es una función orientada a trabajar con estos datos, ¿sí? Imprime registro, ¿sí? Y hay muchas otras, ¿sí? Está, por ejemplo, suma, aunque esta es como más genérica, bueno, se puede aplicar a la base de datos. Está, por ejemplo, promedio, el argumento máximo, o sea, la posición donde está el máximo, la función máximo, ¿sí? La función histograma. Todas estas están orientadas a trabajar con estos datos, ¿sí? Y todas esas pueden considerarse métodos particulares del objeto base de datos. Entonces aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de suma, promedio, máximo, etcétera, ¿no? Son un montón, ¿sí? Si se fijan, aunque estamos siguiendo la misma estructura para hacer nuestro proyecto que en los proyectos anteriores, pues cada vez se complica más porque ahora nuestros datos que estamos usando, antes teníamos, pues no sé, 4 o 5 variables, eran 5 variables aquí en el caso de la partícula, 3 variables en el caso de la tortuga, y ahora para la base de datos tenemos 5 arreglos, ¿sí? Más una variable que me dice cuántos datos tiene cada arreglo, pero cada arreglo tiene miles de datos, ¿sí? 35,000, 50,000 datos. Entonces, es un montón de información que estamos manejando y estas funciones son las que se encargan de manejarlo, ¿sí? Pero la estructura de cómo está organizado el programa es la misma que en los proyectos anteriores, ¿sí? Tenemos un tipo de objeto, ese tipo de objeto tiene sus propiedades y voy a desarrollar una serie de funciones para manipular esas propiedades del objeto, ¿sí? La otra diferencia con el proyecto COVID es que ahora vamos a introducir un segundo tipo de objeto, ¿sí? Que va a ser la gráfica. Vamos a incluir un objeto que es una gráfica. Entonces, lo que vamos a ver hoy, o empezar a ver hoy, porque posiblemente lo concluyamos el jueves, es cuáles son las propiedades que va a tener esta gráfica, ¿sí? Y luego empezar a trabajar desarrollando los métodos y las funciones que van a permitirme manipular las gráficas, ¿sí? Inicialmente yo voy a pensar en las gráficas
como un objeto totalmente independiente de la base de datos, ¿sí? La manera en que yo voy a desarrollar las propiedades y las funciones para manejar gráficas deben ser totalmente independientes a la base de datos. Solamente hasta el final, cuando yo ya tenga las dos cosas, voy a juntarlas y decir, bueno, pues voy a usar este objeto gráficas para visualizar los datos de mi base de datos de alguna manera, ¿sí? Pero el hecho de haberlo pensado de manera independiente te permite que tú puedas usar el mismo objeto gráficas con sus propiedades y sus funciones para visualizar cualquier otra cosa, en cualquier otra aplicación, ¿sí? Y esto es lo que eventualmente permite que se puedan desarrollar programas cada vez más grandes, ¿sí? Porque si todo lo que haces en un programa es nada más para ese programa, cuando tengas que hacer el siguiente programa vas a tener que volver a empezar desde cero, ¿sí? Y ya vimos que a los programadores pues no les gusta escribir y mucho menos no les gusta escribir algo que ya escribieron, ¿sí? Entonces, bien, vamos a ver cómo hacer este objeto dedicado a hacer gráficas. Cuando me refiero a vamos a ver cómo hacerlo, es pensar qué propiedades va a tener y qué funciones van a manipular esas propiedades, ¿sí? ¿Ok? Entonces, van a ver que en el próximo curso esta manera de trabajar las cosas, ¿sí? Se vuelve algo natural, o sea, no solo se vuelve algo natural, sino los lenguajes de programación ya tienen una estructura para hacer las cosas de esta manera, ¿sí? Que se llama programación orientada a objetos. Bien, entonces vamos al documento. Vamos a adelantarnos a la sección 4. Y recuerden que lo que queremos es pensar en poder hacer primero distintos tipos de gráficas, ¿sí? Y segundo, poder colocar las gráficas en la parte donde yo quiera en la pantalla, ¿sí? Entonces, para esto vamos a imaginarnos que tenemos aquí la ventana de la aplicación donde queremos dibujar alguna gráfica. Lo primero que hay que definir es la región donde yo quiero dibujar la gráfica, ¿sí? Entonces vamos a definir esta región donde yo quiero dibujar la gráfica como si fuera un rectángulo. Vamos a suponer que aquí va a estar mi gráfica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí la quiero, ¿no? Fuera de este espacio no se dibuja la gráfica. Entonces, las propiedades de la gráfica definen básicamente la posición de este rectángulo y algunas propiedades adicionales, ¿sí? Así como los rectángulos en Processing por default se definen dando la coordenada superior izquierda, ¿sí? Eso lo vamos a dar aquí también. A estas coordenadas le vamos a llamar Gx y Gy, ¿sí? Que son estas propiedades. Gx y Gy es la posición de la esquina superior izquierda de la gráfica. Y por supuesto también tengo el tamaño de la gráfica, que le voy a llamar GW y GH. La W viene de width, la H viene de height y la G pues se la pongo al principio de todos los nombres de las variables para indicar que esas son propiedades de la gráfica, ¿sí? En realidad hubiera sido mejor llamarles con nombres completos, ¿no? Gráfica origen X, gráfica origen Y, gráfica width, gráfica height, no sé. Pero bueno, es también para escribir menos y que pueda yo poner el código completo en la pantalla, si no, no se alcanza a ver todo, ¿no? Entonces, bueno, eso representan estas 4 propiedades de la gráfica, ¿sí? La posición y el tamaño de la región donde yo voy a mostrar la gráfica. Luego tengo una propiedad que se llama Gnueva, que es de tipo booleano, o sea, puede valer verdadero o falso, y sirve para indicar si la gráfica es recién creada, ¿sí?
Esto me va a servir después para yo decidir si tengo que volver a dibujar toda la gráfica o no, o solo despliego algunas cosas y no otras, ¿sí? Entonces, las propiedades de la gráfica que tengo hasta ahorita van a ser Gx y Gy, que es la posición de la gráfica, o bueno, explícitamente de la esquina superior izquierda de la región donde se dibuja la gráfica, y luego Gw, Gh, ¿sí? Después se van a agregar otras propiedades, pero por ahora tenemos estas. G nueva, que indica si la gráfica se acaba de crear, o sea, es una... piensen en cada gráfica como que la van a hacer en una hoja de papel. Bueno, si tú tienes una hoja de papel nueva, donde todavía no dibujas nada, pues esa es una gráfica nueva. Una vez que pintas algo, ya no es nueva, ¿no? Esto nos va a servir para después hacer algunas cosas ahí. Y la otra es el color de fondo, que se llama Gfondo, que es simplemente el color de fondo, que aquí posiblemente mal hecho está dado como un número de punto flotante y no como un entero. Pero bueno, simplemente es poner el color de fondo, que de entrada vale 255, entonces por default todas las gráficas tendrían fondo blanco, ¿sí? Ustedes pueden cambiar esto si quieren. Bien, esas son las propiedades básicas, ¿sí? Entonces aquí en nuestro esquemita ya lo perdí, aquí tendríamos esas propiedades, ¿no? Para los objetos de tipo gráfica, la propiedad sería Gx, Gy, Gw, Gh, y otras propiedades por ahí, ¿no? Bien. Lo primero que hicimos con los otros objetos, o sea, con estos de acá, partícula, tortuga, base de datos, la primera función que hicimos en todos los casos fue hacer una función para inicializar las propiedades, ¿sí? Esto siempre es importante. Primero que nada, hagan la función que les permite inicializar las propiedades para que puedan empezar a trabajar con valores que tengan sentido, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos también acá. Vamos a hacer una función que se llama gnueva, que me permite crear una gráfica nueva. Básicamente esta función nueva es la que inicializa las propiedades de la gráfica, ¿sí? Yo le voy a pasar varios argumentos que son los mismos que los que yo usaría para la función rectángulo. Y lo que voy a hacer es, los primeros dos argumentos pues van a ser las posición de la gráfica, se los asigno a Gx y Gy. Los siguientes argumentos van a ser las dimensiones de la gráfica, se los asigno a Gw y Gh. Y luego voy a dibujar el área, o sea, como si fuera un lienzo blanco, voy a dibujar el área donde se va a pintar la gráfica, ¿sí? Pongo fill con el color de fondo, no stroke para no dibujar un marco. Después, si lo quiero dibujar, lo vamos a poner como una propiedad. Me aseguro de que la función rect toma los argumentos de la misma forma que los estoy interpretando, es decir, como las coordenadas de la esquina superior izquierda y el tamaño del rectángulo. Y entonces dibujo un rectángulo que va a ser un rectángulo que simplemente va a tener va a estar relleno con el color de fondo, ¿sí? Y pongo esta variable gnueva igual a true, indicando que tengo una gráfica nueva, o sea, tengo un lienzo en blanco donde puedo dibujar una nueva gráfica, ¿sí? Simplemente inicializo. Estoy usando la función push, en este caso push style, pero podría ser simplemente push y pop para guardar y recuperar las propiedades de dibujo, porque aquí estoy modificándolas, ¿no? Con fill, no stroke, rect mode, estoy modificando las propiedades de dibujo de processing, entonces me conviene guardarlas y luego recuperarlas,
¿sí? Bien, entonces esta función no debería tener problemas. Ahora sí que la primer función o el primer método de la clase gráfica es gnueva, ¿sí? Para inicializar una gráfica, ¿sí? Entonces vamos a ir metiendo esto también a nuestro programa de ejemplo, ¿sí? Déjenme, lo voy a poner en una pestaña aparte, ¿sí? Ya sabemos que yo puedo tener múltiples pestañas en mi programa y cada pestaña se guarda en un archivo separado, pero luego yo ya puedo tomar ese archivo y copiarlo en otro programa y ya tener todas esas funciones. Entonces, como la idea es que las funciones de la gráfica sean completamente independientes, pues las voy a poner acá, ¿no? Entonces tengo propiedades de la gráfica, ¿sí? Float gx, gy, esta es la posición. Float gw, gh, esta es la dimensiones o tamaño. Booleano gnueva, ¿sí? Y float g fondo, ¿sí? Repito que creo que si queremos tener diferentes colores, aquí sería más sensato poner int que float. Pero bueno, en realidad creo que no pongo más que gráficas con fondo blanco, así que cualquiera de las dos funciona. Y vamos a empezar a poner los métodos, empezando por la función para crear una nueva gráfica, que lleva 4 argumentos, x, y, w y h. Simplemente transfiero los argumentos a las variables gx, gy, gw, gh y dibujo un rectángulo con el color de fondo, fill, gfondo, no stroke, rect mode, corner. O sea, esto quiere decir que la función rectángulo, los primeros dos argumentos van a ser la esquina y los siguientes dos van a ser el tamaño del rectángulo, que es el default, pero yo no sé si en algún momento alguien lo haya cambiado, ¿no? Entonces, rect gx, gy, gw, gh para dibujar el lienzo, pop style para recuperar las propiedades de dibujo que guardé con push style, ¿sí? Creo que habíamos dicho que podríamos usar simplemente push y pop. Ya habíamos hablado de estas funciones. Y esto es importante, gnueva igual a true para indicar que esta gráfica está recién creada, ¿sí? Bien, vamos a ir probando estas funciones. Vamos a suponer que yo quiero, vamos a poner aquí size, 800, 600. ¿Sí? Yo ejecuto el programa y por default la ventana de dibujo aparece con un fondo gris, ¿sí? Lo único que hace ahorita mi programa es definir esta ventana de tamaño 800 por 600 y cargar los datos de la base de datos, que es otra cosa distinta a la que estamos haciendo ahorita con las gráficas, ¿no? Luego las vamos a combinar. Entonces vamos a suponer que dentro de la función setup yo agrego la función gnueva para crear una gráfica nueva y quiero que la gráfica quede en la posición, vamos a ponerle 100, 100, esa sería la esquina superior izquierda, y de un tamaño que sea 400, 300. ¿Sí? Son los mismos argumentos que para dibujar un rectángulo. Bien, pues ahí está, ¿sí? Posición 100, 100 y el tamaño 400, 300. Ahorita aparece el puro lienzo. Aquí hay un problema en el que me aparece el fondo negro porque se me hace que no inicialicé yo fondo con 255, ¿sí? Aquí lo dejé
sin un valor por default. Entonces por default agarra el valor 0 que corresponde al color negro. Entonces, bueno, aquí pongo que fondo valga originalmente 255 y ahora sí, el lienzo donde se va a pintar mi gráfica debe aparecer de color blanco, ¿sí? Bien. Ahora, lo importante que yo debo lograr aquí, va a ser fácil, pero es un detalle bien importante, es que cuando yo dibuje una gráfica, la gráfica, el tamaño, o sea, lo que se vaya a dibujar aquí, ¿sí? Por ejemplo, si yo dibujo esta gráfica, el tamaño de la gráfica se debe ajustar al tamaño del lienzo donde la estoy dibujando. Vamos a suponer que yo, por alguna razón, esta misma gráfica la quiero dibujar ahora en este lienzo. Pongo G nueva con estas propiedades, esta esquina, este ancho, esta altura, y quiero dibujar la misma gráfica. Pues esta gráfica ahora se debe ajustar al tamaño del lienzo y debe aparecer así, ¿no? Y si hago el lienzo más grande, la gráfica que dibuje ahí se debe ver más grande, ¿sí? Ese va a ser el truco para que nuestra objeto que permite manejar gráficas funcione bien y sea versátil y sea flexible y lo puedo usar yo en múltiples aplicaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lograr esto. Bien, yo tengo en alguna parte de mi ventana tengo la gráfica. Voy a dibujar el lienzo de la gráfica, ¿sí? Es un rectángulo básicamente. ¿Sí? Básicamente es un rectángulo. Sabemos que las dimensiones de este rectángulo son GW y GH. ¿Sí? El ancho es GW, la altura es GH. Y este punto está en la posición GX, GY. ¿Sí? Esto es el espacio donde está dibujada mi gráfica. Ahora, por otra parte, yo tengo los datos, la tabla de datos que hablamos hace rato, ¿sí? Con coordenadas X y coordenadas Y. ¿Sí? Y estos datos están en una escala completamente diferente a la de la gráfica, ¿sí? O sea, las medidas de la gráfica están en píxeles, las coordenadas Gx y Gy están en píxeles, pero esta X igual y representa días y la Y representa número de casos positivos de COVID, ¿sí? Entonces, tengo que hacer una transformación de las unidades X y Y a las unidades de píxeles en el espacio de la gráfica, ¿sí? Ese es el segundo punto que hay que resolver. Entonces, básicamente es lo que se describe a continuación, ¿sí? Necesito determinar el rango de los datos a graficar, ¿sí? Para poder hacer esta transformación, ¿sí? Déjenme dibujar aquí la gráfica. Voy a exagerarlo ahorita. Vamos a suponer que voy a dibujar la gráfica, todos estos datos en esta posición, ¿sí? Vamos a suponer que los datos son los que están de color rojo y de color negro es el espacio en píxeles, ¿sí? Vamos a suponer que aquí yo quiero poner el origen de los datos, 0,0. O sea, si hubiera un día 0, estaría aquí. Y si hubiera un número 0 de casos, si el número de casos es 0, estaría aquí, ¿sí? Día 0 con 0 casos, ¿sí? Ese punto estaría aquí. Pero bueno, yo en realidad tengo pues por ahí algunos puntos que quiero dibujar. Vamos a suponer que tengo varios puntos ahí. Y por ahí tengo un valor máximo. Vamos a ponerlo por aquí. Déjenme quitar de aquí.
Vamos a suponer que tengo un punto ahí con el valor máximo y también, o sea, el valor máximo de Y y el valor máximo de X en algún momento, ¿no? Bien, lo primero que voy a hacer es encontrar estos máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo alguna manera de encontrarlos, que sí la tenemos, porque ustedes ya debieron haber hecho las funciones para encontrar el valor máximo y el valor mínimo de un arreglo de datos, ¿sí? Entonces, yo por ahí tengo que todos los valores de X, ¿sí?, están entre un valor mínimo y un valor máximo. Le voy a poner así, X min menor o igual que X menor o igual que X max. Esta es notación matemática, no de programación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los valores de X de esta columna de datos están dentro de este rango de X min a X max. Y lo mismo, todos los valores de Y están en un rango desde Y min hasta Y max. ¿Sí? Yo puedo obtener muy fácil X min, X max, Y min y Y max con las funciones que ustedes ya hicieron para el análisis de los datos. Precisamente las funciones que están acá arriba de min y max. Aquí está máximo. Bueno, claro, máximo requiere la función argmax. Pero esta función ya tenemos para obtener el máximo de los datos. Estos datos puede ser el arreglo X o el arreglo Y, y así obtengo los máximos. Y dentro de los ejercicios que había que hacer, ustedes hicieron la función para obtener el mínimo. Entonces, con esas funciones podemos obtener X max y X min, y podemos obtener Y max y Y min. ¿Sí? Bien. Lo que sigue a continuación, en realidad este punto que está aquí, sería el mínimo, ¿no? Lo que sigue a continuación es esto. Yo quiero tomar, vamos a suponer que tomo un dato de los que tengo. O sea, tomo un valor de X y un valor de Y. ¿Sí? Vamos a darles nombre, nada más para que quede bien esto. Vamos a suponer que yo a le llamo X subíndice K y Y subíndice K. Y es lo correcto, porque realmente son datos que están dentro de un arreglo. O sea, realmente es subíndice algo, ¿no? El subíndice es el mismo para ambos arreglos, porque se supone que XK está relacionado con YK. No voy a graficar XK contra YJ, ¿no? Ok. Entonces, ya tenemos todo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo este punto de aquí. Este es XK, YK. Y la pregunta es, ¿en dónde lo tengo que dibujar? O sea, ¿en qué posición dentro de este espacio, dentro de este rectángulo negro, en qué posición en píxeles debo dibujar ese punto? ¿Sí? Pues es muy fácil, no es más que una regla de 3, ¿sí? Vamos a suponer que yo aquí tengo de 0 hasta GW menos 1, y aquí tengo de 0 hasta GH menos 1, ¿sí? Porque empiezan en 0, por eso termina en GW menos 1 y en GH menos 1, ¿sí? Si yo graficara algo o sea, si yo tuviera el valor X min, esto estaría en la posición X min, en coordenada X, pues entonces el X min tendría que mapearse el 0, o sea, X min se tendría que mapear al píxel 0, ¿sí? Déjenme poner los píxeles en color negro, o sea, las medidas que están en píxeles las voy a poner en color negro. X min se tiene que ir a la coordenada X igual a 0, ¿sí? Pero X max se tiene que ir a la coordenada X igual a GW menos 1. ¿Sí? De la misma manera, un punto cuya coordenada Y vale Y min,
¿sí? Ymin quedaría hasta acá abajo, ¿no? Un punto que tenga una coordenada Y hasta abajo. Bueno, pues hasta abajo es la coordenada, en términos de píxeles, es la coordenada GH-1 y Ymax es la coordenada 0 en términos de píxeles. Entonces, si yo tengo un valor xk que sé que está entre xmin y xmax, ¿sí? Por ejemplo, este sería xmin, este sería xmax, ¿sí? Voy a pintar una línea imaginaria ahí, no es parte de la gráfica ni nada, pero vamos a pintar esta línea aquí, ¿sí? En términos de píxeles, de aquí, desde la izquierda hasta la derecha, yo iría de 0 a GW-1. Pero en términos de la escala de mis datos en el vector X, ¿sí? o en la coordenada X, yo iría desde xmin hasta xmax, ¿sí? Básicamente tengo que encontrar la forma de hacer esta transformación. Es esencialmente una regla de 3, ¿sí? Pero bueno, es muy simple, ¿no? Lo que tengo que encontrar es aquí, encontrar esta proporción, ¿sí? O sea, encontrar esta distancia y tomar la proporción con respecto a la distancia total, ¿sí? Esta distancia es xk menos xmin, que siempre debe ser un valor positivo porque se supone que xk es mayor que xmin, ¿sí? O mayor o igual, ¿sí? Entonces, esto debe ser no negativo. Entonces, tomo esta distancia que es aquí la llave verde y la divido entre la distancia total, que es la línea amarilla, ¿sí? Que sería xmax menos xmin, ¿sí? Ahora, esto me dice proporcionalmente cuánto mide el segmento verde con respecto al segmento amarillo. Vamos a pasar esa misma proporción, pero ahora a una distancia en píxeles, ¿sí? Si yo en píxeles tengo que la línea amarilla mide GW píxeles, pues simplemente multiplico esto por GW, ¿sí? Y ya tengo cuánto mide el segmento verde, pero en píxeles, ¿sí? Ahora, la gráfica realmente comienza en la posición GX. Entonces, yo a esto le tengo que sumar GX para que si quedo aquí en esta parte, por ejemplo, esto me da 0, pues la posición correspondiente sea justamente GX. O sea, por ejemplo, lo que hace esta fórmula que tengo aquí es decir, si xk es igual a xmin, el resultado va a ser gx de toda esta expresión porque este numerador daría 0. Pero si xk es igual a xmax, entonces esta fracción que está en verde valdría 1, ¿sí? Y el resultado de toda esta expresión sería gx más gw, que corresponde justamente a la coordenada x de este punto de aquí, del extremo derecho, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, al menos para la coordenada x, que me puede transformar de los datos de la tabla a coordenadas en píxeles, ¿sí? Bien, aquí está, ¿sí? Más o menos, o sea, aquí tengo gx más px, donde px es justamente esto, ¿sí? X más menos xmin, ¿por qué apareció al revés? Déjame ver cómo está. Un dato x arbitrario dentro del rango xmin a xmax debe mapearse un píxel con coordenadas entre gx y gx más w, por supuesto.
Y en particular se mapeará a la coordenada gx más px, donde px sería justamente esta parte de aquí, esta parte de aquí, es lo que le llamo en el texto px, ¿sí? Pero se me hace que estas ecuaciones están mal, están al revés. Esta fracción está al revés. Arriba es GW, porque PX está en las mismas unidades que GW, ¿sí? Aquí las unidades de X y estas unidades son las mismas. Entonces debería estar al revés para que se cancelen las unidades de X y permanezcan las unidades de píxeles, que es lo de GW. Entonces, bueno, aquí estas ecuaciones están mal. Digo, no se preocupen porque en realidad usamos otra cosa. Pero la fórmula correcta es esta. Simplemente esta fracción hay que tomarla volteada, hay que tomar el recíproco, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo corrijo. Ahora, la cuestión es que para hacer esto, Processing cuenta con una función que simplifica mucho el uso, ¿sí? Es la función map, ¿sí? Entonces, la función map tiene esta sintaxis, ¿sí? Aquí básicamente nosotros queremos tomar un valor que esté en un cierto rango y mapearlo a otro rango, ¿sí? Entonces, déjenme poner una página nueva. Y nosotros básicamente lo que hacemos es mapear un valor xk en el rango. El rango es desde xmin hasta xmax. ¿Sí? De hecho es un rango cerrado. No sé por qué lo puse aquí abierto. ¿Sí? Al nuevo rango, ¿sí? Que sería desde, vamos a ponerle aquí como está, podríamos poner desde 0 hasta GW, ¿sí? Queremos tomar un valor que esté en un cierto rango y mapearlo a otro rango, ¿sí? Entonces, esto lo podemos hacer con la fórmula que acabamos de ver. Px, ¿sí? Que sería el valor en el nuevo rango, sería igual a xk por GW entre x max, perdón, xk menos xmin. Sí, bueno, es que aquí estoy poniendo... Ok. Déjenme ponerlo. Creo que estas fórmulas que puse están mal, pero bueno. Xk menos xmin dividido entre xmax menos xmin por GW. ¿Sí? Esta es la buena, es la que puse acá en la diapositiva anterior, lo que está aquí como PX. Y esto en Processing, para no tener que implementar la fórmula así, pueden poner simplemente PX igual a map. La función map es la que realiza este mapeo, ¿sí? Es un mapeo lineal. Ponen el valor que quieren mapear, que en este caso es xk, ¿sí? El rango donde está xk, o sea, el rango inicial, el rango original, que sería xmin
xmax. Y luego ponen el rango final, que sería 0 y GW. ¿Sí? Entonces, ni siquiera es necesario implementar la fórmula esta, ¿no? Con la pura función map se puede hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues básicamente decimos, mira, si tú tienes un dato XY, donde este dato básicamente lo tomaste de esta tabla, es lo que tengo aquí como XK, YK, tienes un dato XY y lo quieres dibujar como un punto en tu gráfica, las coordenadas de ese punto, ¿sí? Que son PX y PY, las obtienes así. Tomas el valor X que está en el rango desde X mínimo hasta X máximo y lo vas a transformar a un valor en píxeles que está en el rango de 0 a GW. Y luego tomas el valor de Y que está en el rango de Y min hasta Y max y lo vas a transformar en píxeles a un rango que está entre GH y 0. ¿Por qué aquí están volteados? Porque Y min corresponde a GH, o sea, Y min es un valor que a la hora de graficarlo estaría hasta abajo de la gráfica, ¿sí? Que corresponde a la coordenada GH. Mientras que Y max se mostraría hasta arriba de la gráfica, que corresponde en píxeles a la coordenada Y igual a 0. Y para poder desplazar esto a cualquier posición, pues simplemente le sumamos a las coordenadas PX y PY las coordenadas del origen de la gráfica, que son GX y GY. ¿Sí? Entonces, con este código, podemos nosotros hacer una función para dibujar un conjunto de puntos en la gráfica. ¿Sí? Vamos a hacerla. Void g puntos le voy a llamar. En realidad se llama de otra forma, pero ahorita le voy a llamar así. Y vamos a tomar un arreglo int float x float y. Creo que aquí voy a tener que hacer algunos cambios, pero bueno. Float x, float y. Vamos a recorrer todos los datos del arreglo. For int i igual a 0 y menor que x.length. Estoy asumiendo que los dos arreglos son del mismo tamaño y más. ¿Sí? Y vamos a calcular para cada pareja de puntos xk, yk, o más bien xy, vamos a ponerle k aquí, xk, yk, para que se parezca a lo que tengo en el pizarrón. Para los puntos x subíndice k y y subíndice k, vamos a calcular las coordenadas donde quedarían en la gráfica. Sería px, sería mapear el valor de x subíndice k, que está en un rango desde x min hasta x max, ¿sí? A el rango que va desde 0 hasta GW. Y la coordenada y la obtengo mapeando el valor de y subíndice k, que originalmente está en un rango de y min hasta y max, en un rango, y mapearla al rango que va desde GH hasta 0. ¿Sí? Aquí volteo las cosas por aquella cuestión de que en matemáticas el eje y crece hacia arriba, ¿no? Ya tengo las coordenadas del punto, me falta trasladarlas al origen, que sería gx, gy, pero yo ya puedo dibujar el punto, point, gx más px, gy más py. ¿Sí? Tengo algunos errores ahí, xmin, xmax, etcétera. ¿Sí? Vamos a, aquí me falta definir las variables px y py. Y me falta calcular los mínimos y máximos. ¿Sí? Para esto me parece que ya debe haber una función para calcular los mínimos y máximos. ¿Sí? Processing ya cuenta con estas funciones min y max con las que lo puedo sacar. Entonces, ahorita lo voy a hacer directamente aquí. ¿Sí? Vamos a poner float
min igual a x, min x. Este es x min. X max es max x. Y min es igual a min y. Y y max es igual a max y. ¿Sí? Estas funciones min y max ya existen en Processing. Si se fijan, aparecen en un color diferente. Y estas funciones pueden tomar un arreglo, ¿sí? y devolver el mínimo y el máximo de ese arreglo. Aquí nada más hay que cuidar que estoy pasando arreglos de flotantes, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer una pruebita, ¿no? Vamos a hacer una prueba sencilla. Vamos a generar una serie de datos aleatorios, ¿sí? Vamos a ponerle int. Voy a crear aquí un arreglo. X igual a ¿sí? Ahí está, del 1 al 9 son los valores para X. Perdón, voy a ponerlo float. Float. Y float Y. Vamos a inicializar el arreglo con algunos valores ahí, aleatorios. Llevo 5, 6, 7, 8, 9. Bien, ahí están X y Y sacados de la manga. Y bueno, vamos a hacer la gráfica. G puntos, creo que así le llamé, G puntos, ¿sí? Y le paso simplemente X, Y. ¿Sí? Entonces, esta gráfica que estoy haciendo con la función G puntos se va a dibujar sobre la gráfica nueva que acabo de crear con la función G nueva. Esta me define dónde va a estar la gráfica, qué tan grande va a ser. Entonces, la siguiente gráfica que yo dibuje se va a dibujar ahí, ¿sí? Aquí está G puntos. Lo único que hace es transformar los valores de los arreglos X y Y para ocupar básicamente toda la extensión de la gráfica, ¿sí? Entonces vamos a ver si esto funciona. Bien, ahí se ven los puntos, pero están tan chiquitos que no los van a ver ustedes. Déjenme simplemente cambiar las propiedades de dibujo para que se vean los puntos. Vamos a poner stroke 255,0,0 para que se vean de color rojo. Y vamos a poner stroke weight 10 para que se vean unos puntos grandotes, ¿no? Y ahí están los puntos, ¿sí? Este es 0.3. Bueno, todos tienen coordenadas X 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 9, ¿sí? Las coordenadas Y, este es 0.3, que está muy pequeño. 0.2 está un poquito más abajo. Y luego 0.6, 4.5, 3.2, 9.3. Esta se sale mucho. Hay que ver por qué. No debería salirse. 2.6, 4.5 y 8.4. Entonces, no me gustó que se saliera. Hay que ver qué está pasando ahí. En realidad no debería quedar justo en el borde de la gráfica. Lo que podría ocurrir aquí es que alguna variable entera no debería ser entera. Pero no, creo que todo es flotante. XK, YK, ok, sí, parece que está todo bien. Ah, no, aquí está el error. Le puse Ymax igual a max X, donde max X vale 9 en vez de max Y. ¿Sí? Ahí está el error. Ahora sí. Entonces, el punto más alto queda justo en el borde superior, el punto más bajo queda en el borde inferior y así, ¿no? Entonces ahí están todos los puntos con las coordenadas que deberían ser, tienen sentido, o sea, sí se parece a lo que yo puse aquí, ¿sí? Y esa sería la gráfica que yo estaría dibujando, al menos en primera instancia, ¿sí?
En realidad me gustaría dejar un pequeño margen, ¿sí?, entre los puntos y la gráfica para que no se vean justo pegados al borde. Entonces, para poder dejar un pequeño margen, lo único que voy a hacer es que voy a hacer los valores de Gmin más pequeños. Xmin y Gmin los hago más pequeños de lo que realmente deberían ser. Y Xmax y Ymax los hago un poquito más grandes de lo que realmente deberían ser, ¿sí?, para dejar un pequeño margen. Entonces, esto lo hice de esta forma, ¿no? ¿Sí? Voy a dejar un pequeño margen tomando el rango de los datos, que es el Xmax menos Xmin, o sea, la distancia entre el más chico y el más grande, y multiplicando por 0.05, o sea, sería un 5% del rango total de los datos, y eso se lo resto a Xmin y se lo sumo a Xmax para separarlos un poquito, ¿no? Entonces, básicamente estoy haciendo la gráfica que sea un 5% más grande del tamaño que debe ser para que todo se ajuste y se incluye ese pequeño margen del 5%, ¿sí? Bien, entonces esto se hace en una función que se llama gminmax, ¿sí? Lo podemos, el rango de los datos, fíjense que queda también como variables globales para, o sea, como propiedades de la gráfica. Una vez que ya llamamos esta función, ya conocemos también el rango de los datos, son nuevas propiedades de la gráfica, y entonces ahí sí ponemos g nueva igual a false. Pues realmente lo que hace esta variable g nueva es decirme si yo ya tenía datos graficados ahí para conservar los rangos, ¿sí? Entonces, si yo le pongo nuevos datos, fíjense, solamente voy a actualizar los valores mínimos y máximo si se trata de una nueva gráfica. Si no es una nueva gráfica, no actualizo los valores de los rangos para poder graficar cosas encima de una gráfica que ya existe, ¿sí? Sin tener que, o sea, así puedo graficar múltiples gráficas en una sola, ¿sí?, sin tener que estar manipulando los rangos o que cada una tenga rangos diferentes. Bien, entonces, esta es un poquito la idea con esta función gminmax. Es básicamente la que me permite encontrar el mapeo correcto entre los datos y el espacio donde yo voy a dibujar la gráfica, y es entonces la que me permite que a la hora que yo dibuje una gráfica, esta gráfica se ajusta automáticamente al área que tengo disponible, ¿sí? Entonces ya cualquier gráfica que haga se va a ajustar a esa área y bueno, eso funciona bastante bien, ¿no? Luego vienen ya, ahora sí, los tipos de gráficos que puedo hacer. El primero se llama gráfico de dispersión, que es justamente lo que acabamos de hacer. Recorremos los datos, ¿sí? Y para cada uno de los datos X subíndice Y, Y subíndice Y, lo mapeamos a la posición que tiene dentro de la gráfica y dibujamos un punto en esa posición. Y eso es todo, ¿sí? En esta función, que ya viene en el documento, pues sí se realiza la comprobación de que los dos vectores X y Y, o los dos arreglos, tengan la misma longitud. Si no, no tendría sentido. Si no tienen la misma longitud, entonces la función termina y no hace nada, ¿sí? Una vez que verifique eso, obtengo el mínimo y máximo de los datos, o sea, lo que sería Xmin, Xmax, Ymin y Ymax con la función que ya tengo, y hago exactamente lo mismo que hice hace rato, ¿sí?, para dibujar una gráfica de puntos. Ya con eso podemos empezar a graficar algunos de los datos, ¿sí? Nada más hay un detalle más que hay que resolver, y es el de que los datos que yo tengo, ¿sí?, de COVID, los arreglos son de tipo entero, ¿sí? Podría yo transformar los arreglos de tipo flotante, pero como ya tienen todo su programa construido, o sea, de la primer parte del proyecto, lo tienen todo construido con arreglos de tipo entero, entonces lo que es más fácil es hacer una función que me permita convertir un arreglo de tipo entero a un arreglo de tipo flotante, ¿sí?
Esta función es esta, que se llama toFloat, ¿sí? Básicamente toma un arreglo de tipo entero, ¿sí? Va a crear un nuevo arreglo de tipo flotante con el mismo tamaño que el arreglo de enteros, lo pasa de un arreglo entero a un arreglo flotante, la conversión aquí es automática y se devuelve el arreglo de tipo flotante. Entonces déjenme mostrarles directamente aquí cómo podría funcionar esto, ¿no? Vamos a agregar aquí bueno, aquí me falta implementar a mí lo del margen, pero eso es la función gminmax que ustedes ahí tienen. Vamos a hacer esta función para convertir a arreglo de tipo flotante. Tomo un arreglo de tipo entero como argumento, ¿sí? Vamos a, primero que nada, declarar y crear un arreglo de flotantes con el mismo tamaño que el arreglo de enteros, x.length. Vamos a hacer un ciclo que recorra todos los datos y dentro del ciclo simplemente vamos a asignar a cada elemento del arreglo de flotantes el elemento correspondiente de enteros. Simplemente los estoy convirtiendo a otro tipo de datos y devolvemos el arreglo de flotantes, ¿sí? Fíjense que yo puedo tener una función que devuelva un arreglo, eso no es ningún problema. Si puedo hacer una función que tome como argumento un arreglo, también puedo hacer una función que devuelva como resultado un arreglo, ¿sí? Y lo padre de tener esta función es que la puedo meter directamente. Fíjense. Bueno, en vez de graficar estos puntos inventados, voy a graficar datos de los que tengo en mi base de datos. Voy a tomar dos arreglos así directamente. Vamos a tomar el día y el estado, ¿sí? El estado va a ser el eje X, entonces aquí yo tomaría estado y día. Esto me va a dar un error porque me dice que la función gpuntos espera argumentos que sean arreglos de tipo flotante, mientras que estado y día son arreglos de enteros. Pero bueno, ya tengo una función para transformarlos, entonces le pongo toFloat estado, que toma el arreglo de estados y me regresa un arreglo de flotantes con la misma información, y toFloat día. Digo, es una forma muy rebuscada de hacerlo, así como lo que se llamaría un parche, pero con eso resuelvo el problema, ¿sí? Ya no hay error de sintaxis y vamos a ver cómo queda la gráfica. Ahí está, ¿sí? Déjenme hacer los puntos, ahora quedaron muy gordos, vamos a hacerlos, primero la gráfica más grande, ¿sí? Vamos a ponerle 600, 400 y los puntos más pequeñitos, vamos a ponerle 3. Y ahí lo tienen, creo que los podemos hacer un poquito más grande. 5. Y ahí lo tienen, ¿sí? Es una primera gráfica de dispersión donde en el eje horizontal tengo el estado, por eso se alinean como en filas, como en columnas, porque el número de estados, pues o sea, tengo el estado 1, 2, 3, 4, 5, pero no tengo el estado 6.28 ni el estado 3.42, ¿sí? Entonces, los estados solamente pueden tomar valores enteros, ¿sí? Entonces, los puntos que están aquí en la primera fila corresponden a los casos que se dieron en el estado número 1, ¿sí? Que supongo que es Aguascalientes porque están ordenados alfabéticamente. Luego los puntos que están en el estado número 2 y así. Ahora, la altura de cada punto representa el día en que empezó con los síntomas. Me parece que son los síntomas, ¿no? Lo que representamos ahí, ¿sí? Entonces, de aquí podríamos ver fácilmente cuál es el primer caso que empezó con síntomas en todo el país. Este puntito que se quedó acá abajo, ¿sí? ¿A qué estado corresponde? Pues ya tendríamos que ver. Ahorita no tenemos implementada la parte de interfaz, pero podríamos saber a qué estado corresponde, ¿sí? Pero esta persona
Es la primera persona que tuvo síntomas, ¿no? Al menos de acuerdo a la base de datos que tenemos. Entonces, bueno, ya podemos empezar a ver información de aquí. Podemos ver que pasaron muchos días en los que no había realmente muchas personas con síntomas y de repente, o sea, en cuestión de pocos días, ¡pum!, se empezó a disparar esto, ¿no? Y empieza a haber síntomas por todos lados, en todos los estados, ¿sí? Entonces, bien, esto realmente corresponde al inicio de la pandemia porque esta es información, no sé si de abril o mayo del año pasado, pero es el inicio de la pandemia. Si ahorita grafican estos datos tomando todos los datos que hay hasta ahorita, pues no alcanzan a ver este comportamiento, ¿sí? Porque ya la escala en el eje Y es mucho más grande y, y ya no se aprecia lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la idea de hacer estas gráficas, ¿no? Y bueno, creo que hasta aquí son las funciones que veríamos hoy. Luego ya veríamos, de hecho aquí hacemos un break, que es este resumen de funciones, como que para que hagan una pausa y vean lo que hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Y luego ya comenzamos con las funciones que tienen que ver con gráficas más sofisticadas. Pero a este punto ya es posible hacer los ejercicios de la sección 4.3, si es que no los han empezado, porque en realidad la información ya la tenían ahí, ¿no? Entonces ya ahorita, quien no haya empezado con la sección 4.3, ya empiecen, ¿sí? Tienen ya todo para hacerlo. Y el siguiente paso, pues, es empezar a hacer gráficas continuas, ¿no? Como la que está aquí, ¿sí? Entonces, eso lo vemos mañana, ya sería, perdón, el miércoles, ya sería ahora sí que prácticamente la conclusión del curso, sería lo último que veríamos de material. Y tendríamos todavía disponible la sesión del lunes, pero creo que lo que conviene es reservarla para ahora sí que resolver todas las dudas que tengan antes de entregar el proyecto. ¿Ok? Entonces, bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Ok, bueno, si no hay dudas, entonces continuamos el jueves, ¿sí? Continuamos el jueves y ya para concluir prácticamente el curso, ¿sí? Termino aquí el video.